Hola a todos y bienvenidos al capítulo 41 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos cómo mediante un módulo basado en ESP8266 lograremos conectar Arduino por Wi-Fi convirtiéndolo en un dispositivo que forma parte del concepto denominado IoT, el Internet de las Cosas. Antes de analizar en detalle el módulo que estaremos usando, veamos de qué se trata el ESP8266. Es este circuito integrado que se muestra en la imagen, muy pequeño, de tan solo 5 milímetros de lado, incorpora una gran cantidad de funciones, por eso se lo denomina un SoC, System on Chip, es decir, sistema en un chip. El nombre del fabricante es Espressif. Aquí se listan de forma resumida las funciones más destacadas. Tendrá un microprocesador potente de 32 bits, memoria RAM, interfaces para periféricos como ser SPI, I2C y UART, un conversor analógico digital, puertos digitales de entrada-salida y conectividad por Wi-Fi a 2.4 GHz. Este SoC requiere de algunos componentes adicionales para poder utilizarlo en la práctica, como ser una memoria del tipo flash no volátil y una antena. Una empresa que se ha encargado desde hace tiempo de crear justamente el material de soporte para usar el ESP8266 en la práctica, su nombre es AI Thinker. En esta tabla se pueden ver una gran cantidad de modelos que existen en el mercado, denominados con las siglas ESP- y un número. De esa manera tendremos por ejemplo el modelo ESP01, donde aquí indico el SoC ESP8266 y a su lado la memoria flash, la antena incorporada en el circuito impreso y pines de conexión. Cada modelo tendrá distintas características en lo que hace a las dimensiones del circuito impreso, la posibilidad de conectar una antena externa como es en el caso del ESP05 y la cantidad de memoria flash. Los modelos que tienen un encapsulado como ser el ESP07 sirve para cumplir con regulaciones sobre interferencia electromagnética. Debajo del mismo se encuentra la misma configuración de ESP8266 y memoria flash. Los modelos más populares serán los ESP07, 08, 12 en sus distintas variantes y el Node MCU. Nosotros centraremos la atención en el ESP12F de esta imagen. El módulo, como recién decíamos, incorpora el ESP8266, una memoria flash con capacidad de 4 MB y la antena sobre el circuito impreso. La tensión de alimentación debe ser de 3,3 volts y para destacar se muestran dos figuras de consumo que serán de 70 mA de forma típica y 400 mA de pico o consumo máximo por cortos periodos de tiempo, y ya veremos el motivo de la importancia de estos valores. La conectividad Wi-Fi será sobre la banda ISM de frecuencia de 2.4 GHz en los estándares denominados IEEE 802.11, B, G y N. Las letras B, G y N indican el valor de tasa de velocidad de transferencia de datos máxima, siendo de 11 megabits para el estándar B, 54 megabits para G y hasta 600 megabits para N. Cabe aclarar que el módulo ajusta su velocidad de forma automática en función del dispositivo al cual se va a conectar. Luego veremos un poco más sobre la conexión inalámbrica por Wi-Fi. Volviendo al tema consumos, debemos recordar que el regulador de tensión que incorporan las placas 1 y Mega para el suministro de 3,3 volts tiene un máximo de 150 mA, con lo cual no será conveniente alimentar este módulo con la salida de nuestra placa Arduino, ya que si bien estaríamos dentro del rango de consumo típico o promedio, no llegamos al valor de pico, que muchas veces, aunque sea por corto tiempo,
tiempo es necesario. Esto nos lleva al módulo final que estaremos usando para la práctica y es el denominado Wemos D1 Mini. Wemos es el nombre del fabricante de este módulo que incorpora sobre su circuito impreso al ESP12F aquí delimitado. La D1 Mini es bien pequeña, de tan solo 34 x 25 milímetros e incorpora algunas funciones útiles que hacen al ESP12F más fácil de operar y conectar. En esta imagen de la parte inferior del módulo vemos que incluye un regulador de tensión de 5 a 3,3 volts, con lo cual alimentaremos el módulo con la salida de 5 volts de Arduino. La salida de 5 volts, como vimos cuando analizamos el NeoPixel del capítulo 29, permite una provisión de corriente de hasta 500 mA y de esa forma cubrimos todas las necesidades de consumo del ESP12F, incluyendo el consumo de pico. Además, tendremos un botón de reset muy útil, un conector del tipo micro USB y un circuito integrado modelo CH340G, que se trata de un conversor USB serie o también llamado USB TTL para conectar la placa de forma directa a la computadora sin necesidad de pasar por Arduino, cuestión que trataremos en un capítulo aparte. Lo más importante que aporta la D1 Mini a la placa ESP12F es el regulador de tensión para poder alimentarla directamente con 5 volts sin necesidad de una fuente externa adicional, y también su formato físico para soldarle pines a sus lados y conectarla fácilmente a protoboard o mediante cables. La funcionalidad de cada uno de los terminales es la siguiente, comenzando por la parte de la alimentación. Sobre la parte inferior derecha tendremos 5 volts y GND. La tensión la tomaremos de forma directa de la salida de 5 volts de nuestro Arduino. Del lado opuesto tendremos una salida de 3,3 volts que alimenta a su vez de forma interna al ESP12F y también nos permite utilizar dicha tensión para algún dispositivo externo. La comunicación de datos con Arduino será mediante las conexiones TX y RX, de la misma forma que cuando utilizamos el módulo Bluetooth del capítulo 24. Adicionalmente al botón de reset tendremos también una conexión que realiza la misma función, pero que podremos comandar de forma remota. Debajo de reset aparece la única entrada analógica similar a la que ya conocemos de Arduino, y finalmente el resto de conexiones corresponderán a pines digitales de entrada-salida de 0 a D8. Estos pines digitales también son como los que estamos acostumbrados de Arduino, pero funcionan con un nivel lógico de 3,3 volts en vez de 5 y tienen una designación algo diferente, GPIO. GPIO corresponde a las siglas de entrada-salida de propósito general. Es solo una nomenclatura distinta a la que solemos utilizar. En vez de decir pin digital, aquí diremos GPIO. De todas maneras, en este capítulo solo utilizaremos alimentación, TX y RX. La Wemos D1 Mini incorpora una serie de pines para soldar de distinto tipo. Tendremos tiras de pines macho, pines hembra y pines duales macho-hembra. Yo estaré utilizando la opción de pines hembra para conectarle cables de forma directa sin necesidad de colocar la placa sobre protoboard. La opción de pines duales permite una conexión del tipo macho en la parte inferior y hembra en la superior. Deberás tomarte el trabajo de seleccionar el tipo de pines que desees y soldarlos a la placa. Muy bien, veamos el circuito de conexión con Arduino. Decíamos que utilizaremos directamente la salida de 5 volts ya que es capaz de suministrar la corriente necesaria. Luego el regulador de la D1 Mini se encargará de regularlo a 3,3 volts a los cuales opera el ESP12F. Pero debemos encargarnos antes de un tema importante y es el de ajustar los niveles de TX y RX, ya que Arduino trabaja a 5 volts
y la D1 mini a 3,3. Para lograr ese objetivo utilizaremos un conversor de nivel como se muestra aquí. Se trata de un pequeño módulo de 8 pines que hará la conversión de niveles lógicos de 5 a 3,3 volts y viceversa. En esta vista superior se encuentran los componentes del módulo, que incluye un pequeño LED rojo. Los pines están soldados al revés de la forma usual por un motivo puramente operacional. Resulta que la indicación de la funcionalidad de cada uno de los pines se encuentra en la parte inferior del módulo y se puede ver en esta imagen. De esta forma, el módulo queda apuntando hacia abajo para conectarlo a protoboard y tener visible las indicaciones. Los 4 pines de la izquierda corresponden a la zona de alta tensión, que no es alta para nada, pero es una forma de diferenciar la zona de 5 volts de la zona de 3,3. Los 2 primeros pines superiores serán 5 volts y GND, que los obtendremos de Arduino. Debajo, con las denominaciones HV1 y HV2, High Voltage 1 y High Voltage 2, los conectaremos a TX y RX del lado de Arduino. Del lado opuesto tendremos su contraparte de baja tensión, con 3,3 volts, GND y LV1 y LV2, Low Voltage 1, Low Voltage 2, que se conectarán a TX y RX de la D1 mini. De manera que este módulo, para funcionar, requiere de ambas tensiones de alimentación, 5 y 3,3 volts. Las señales TX y RX que ingresen a la parte de alta tensión se convertirán a 3,3 volts. De la misma forma, las señales de TX y RX de la zona de baja tensión se incrementarán a 5 volts. Aunque sea algo molesto estar agregando componentes, es una necesidad, y puedo decir por experiencia propia que un simple divisor resistivo para reducir de 5 a 3,3 no funciona adecuadamente, así que debemos recurrir al uso de un conversor. De hecho, es un módulo muy útil para variedad de casos donde debemos trabajar con niveles lógicos de 3,3 volts. Este conversor es de 2 canales, pero existen de 4 y 8. Más canales son necesarios, por ejemplo, para conexiones del tipo SPI, pero para este caso, como usamos solo 2 líneas, con 2 canales va perfecto. Volviendo al circuito, conectaremos un cable directo desde la salida de 5 volts de Arduino a 5 volts del conversor, y desde ese mismo punto saldremos con otro cable a 5 volts de la D1 mini, con un cable directo desde GND de Arduino a GND del conversor. Cabe aclarar que internamente GND de la zona de alta tensión está conectada a GND de la zona de baja tensión. Ahora, desde GND de la zona de baja tensión iremos a GND de la D1 mini, con lo cual ya tendremos alimentado el módulo con los 5 volts, pero como vimos recién, el conversor requiere también de alimentación de 3,3 volts y los obtendremos de la salida de la D1 mini, que aquí se ve con color naranja. Estos 3,3 volts tienen un muy bajo consumo, ya que se utilizan solo para nivelar las señales de TX y RX, de manera que podemos obtenerlo de la D1 mini sin problemas. El consumo grande se produce con los 5 volts que vienen directos de Arduino. Solo resta enlazar TX y RX de Arduino con TX y RX del módulo. Como ya vimos del capítulo 24, TX de Arduino debe ir conectado a RX del módulo y RX de Arduino a TX del módulo. De esa manera, cuando un dispositivo transmite, el otro recibe y viceversa. Por programación, utilizando la librería Software Serial, podremos definir 2 pines digitales para realizar las funciones de RX y TX. Para ser consistentes de cuando tratamos Bluetooth, asignaremos RX al pin digital número 10 y TX al pin digital 11, pero podrías elegir otros sin problemas. Aquí en la nota se resume las conexiones que realizaremos. Claro que debemos pasar por el conversor para nivelar. Con este cable de color azul salimos del pin digital número 10, lo conectamos a HV2 del conversor.
Del otro lado del mismo tendremos la misma señal RX, pero ya nivelada a 3,3 volts, con lo cual solo resta conectar LV2 a TX de la D1 Mini con el cable de color verde. A propósito, cambié el color del cable para mostrar que RX de Arduino va a TX del módulo. Resta solo la línea TX de Arduino hacia HV1 del conversor y desde LV1 hacia RX del módulo. Para resumir la conexión, alimentamos la D1 Mini con los 5 volts de Arduino, TX a RX y RX a TX, pero como debemos convertir los niveles a 3,3, debemos pasar dichas líneas por el conversor. Ahora sí tenemos todo listo para el primer programa, que es exactamente igual que el del capítulo 24, pero esta vez al crear el objeto del tipo software serial le daremos el nombre de D1 en lugar de MiBT. Por eso aquí tenemos software serial D1 entre paréntesis 10,11, estableciendo el pin digital número 10 como RX y el pin digital número 11 como TX. En el setup inicializamos ambas comunicaciones a 9600 bps y en el loop el primer condicional consulta si hay información disponible desde el módulo con D1.available. Si es ese el caso, simplemente escribimos en el monitor serie la información recibida con serial.write. El siguiente condicional espera por la condición opuesta. Si hay información disponible desde el monitor serie, es decir, si nosotros escribimos algún comando, lo envía al módulo con D1.write. Si no hay información para enviar o recibir, simplemente no hacemos nada. Y ese es todo el programa. Lo interesante lo veremos cuando comencemos a enviarle al módulo comandos AT para ejecutar diversas acciones. Vamos a verificar, subir el programa y abrir el monitor serie. Es importante que verifiques en el menú de ajuste de línea que esté seleccionado ambos NL y CR, es decir, tanto nueva línea como retorno de carro, y finalmente la velocidad de 9600 baudios. Enviaremos el comando AT desde la caja de texto en la parte superior del monitor serie. Escribimos todo en mayúsculas las letras A y T y luego podemos presionar Enter del teclado o clic en el botón de enviar. Deberemos ver que nos responde el módulo con OK. De esa manera simple verificamos que tenemos comunicación con el módulo. Los comandos AT que estaremos usando en este programa son los mostrados en esta tabla. Hay muchos más, pero son los más relevantes por el momento. AT más CW mod permite establecer el modo de operación de nuestro módulo, que tendrá tres opciones. Asignando un valor de 1 indicamos el modo tipo cliente, también llamado Station. Asignando un número 2 indicamos modo punto de acceso o access point y finalmente con un 3 el modo dual cliente más punto de acceso. Con AT más CWLAP nos devolverá un listado de los puntos de acceso disponibles para conectarse y AT más CWJAP nos permite conectarnos a un determinado punto de acceso debiendo especificar el identificador o SSID y la contraseña. Para entender mejor el proceso que realizan estos tres primeros comandos, veamos brevemente una típica topología de red hogareña. En la actualidad, con cada vez más dispositivos conectados a Internet, esta imagen representa una típica conexión donde podemos tener algunos de ellos conectados por cable y otros de forma inalámbrica por Wi-Fi. Cuando contratamos un servicio de Internet, nuestro proveedor de acceso ISP podrá llegar a nuestro hogar de diversas formas, mediante cable, el antes llamado cable módem, es decir que por el mismo medio donde recibimos la televisión por cable, recibimos Internet.
DSL, que es el medio utilizado por la telefonía fija, donde mediante la línea o par de cobre recibimos internet, fibra óptica o incluso satélite. El dispositivo provisto para recibir internet es el modem router o enrutador, que se muestra aquí, el cual también permite conexiones inalámbricas por Wi-Fi. La señal de cable, DSL, fibra o satélite ingresa a un puerto especial en el módem denominado WAN, Wide Area Network. Luego tendremos a nuestra disposición para armar nuestra red local LAN mediante dispositivos alámbricos e inalámbricos. Desde antes de la llegada del Wi-Fi como método de conexión a redes locales, se utilizaba y sigue utilizando la conexión mediante Ethernet, que se muestra aquí. Muchas veces este tipo de conexión alámbrica se utiliza para una computadora de escritorio, ya que el modem router suele estar cerca de la misma y no todas las computadoras de escritorio tienen capacidad Wi-Fi. Wi-Fi será el método de conexión inalámbrica a la red local preferida para dispositivos móviles, como ser un notebook o laptop, tablet, teléfono móvil o un televisor smart, siendo este último no precisamente un dispositivo móvil, pero el Wi-Fi evita llegar con un cable Ethernet. En definitiva, lo que debe quedar claro es que Wi-Fi no equivale a Internet. Wi-Fi es un método de conexión inalámbrica y el modem router será el que nos conecta a Internet mediante el ISP. Quizás ya este tema lo sepas, pero me parece importante darle una repasada. Entonces, en esta red tenemos muchos dispositivos. Nuestro módulo D1 Mini ahora será parte de esta red. Para lograr una conexión con el modem router, debemos primero establecer el modo en cliente, ya que el punto de acceso será el modem router y nosotros seremos un dispositivo más conectado a la red. El modem router realiza una emisión pública de su identificador. Es la forma en que podemos reconocer nuestra red local de muchas otras en cercanía. Ya veremos que cuando pidamos un listado de los puntos de acceso disponibles, captaremos la de nuestros vecinos cercanos. El identificador tiene el término técnico SSID. Si queremos unirnos a la red, debemos indicar el identificador y, claro está, la contraseña. Una vez que el modem router verifica que la contraseña es correcta, asigna una dirección IP de forma automática. Aquí podemos ver que la computadora de escritorio recibió una IP de 192.168.0.10. La computadora móvil 192.168.0.11 y así para cada dispositivo. Nuestro módulo D1 Mini, una vez autenticado, también tendrá asignada una dirección IP, como en este caso 192.168.0.18. Volvamos al monitor serie. Enviemos el primer comando at+cwmod igual 1 para establecer al módulo en modo cliente. Presionamos Enter enviando este comando y vemos la respuesta OK. Luego solicitamos un listado de los puntos de acceso disponibles con at+cwlap. Devolverá una línea por cada uno de los puntos de acceso, access point, que detecte. Seguramente verás varios correspondientes al de tu red local y también a los de tus vecinos cercanos. Aquí está ocultada la información por una cuestión de privacidad. El punto de acceso de mi red local tiene el nombre Ni lo intentes, que aquí aparece entre comillas. Luego le seguirán parámetros técnicos de nivel de potencia de señal, métodos de autenticación y más, pero a nosotros nos interesa solo el nombre. Este no es un paso obligatorio, ya que se supone que sabemos cuál es el identificador de nuestra red local, pero sirve de ejemplo para ver cómo el módulo capta información de su alrededor. Entonces lo que nos queda es unirnos a la red, por eso usaremos el comando at+cwjap igual, entre comillas, el nombre del punto de acceso, en mi caso, ni lo intentes, una coma y luego entre comillas la contraseña, que para mí será no es 1234.
Claro está que aquí deberás colocar los datos del identificador de tu red y contraseña correspondiente. Enviando el comando verás que responde con Wi-Fi disconnect, Wi-Fi connected y Wi-Fi got IP. Wi-Fi desconecta, Wi-Fi conectado y Wi-Fi obtuvo IP. Eso significa que el modem router ha procesado la solicitud de nuestra D1 Mini para unirse a la red y le asignó una dirección IP. Para ver cuál es esa dirección, enviamos el comando AT más CIFSR. Nos devolverá primero STA-IP, Station IP, y entre comillas 192.168.0.18. También nos muestra STA MAC, que es Station MAC. El MAC es una dirección única que tiene todo dispositivo conectado a una red, ya sea alámbrica o inalámbrica. Por ahora no es un valor que nos interese. Para comunicarnos con el módulo una vez que forma parte de nuestra red local, deberemos iniciar en el mismo un servidor web. De esta forma, luego mediante un navegador web podremos enviarle y recibir información. Volvamos al listado de comandos AT y repasemos los que utilizaremos para esta etapa. El primero será AT más CIP MUX, que nos permitirá indicar si deseamos habilitar o no múltiples conexiones simultáneas. Con un valor de 1 indicamos este último caso. De esa manera podemos servir en simultáneo a múltiples conexiones de navegadores web con información o recibir datos de los mismos. Finalmente, con AT más CIP Server podremos activar o desactivar el servidor web. Pasando un valor de 1, iniciamos el servidor web y como segundo parámetro el número de puerto TCP donde estará escuchando conexiones entrantes. Probablemente ya lo sepas, pero el puerto 80 es el utilizado por defecto para los servidores web. Por cuestiones de seguridad, podría ser de utilidad tenerlo en un puerto no estándar. Vamos al monitor serie y escribamos AT más CIP MUX igual 1 y luego Enter. Responde OK y así establecemos el modo de múltiples conexiones. Luego iniciamos el servidor web con AT más CIP Server igual 1,80. Nuevamente nos responderá OK y ya está todo listo. Abramos nuestro navegador web favorito. Esto lo podrás hacer desde la computadora de escritorio o cualquier otro dispositivo conectado a la red. Tranquilamente podrías iniciar el navegador en tu teléfono móvil, que sería lo mismo. Ingresemos en la barra de direcciones la IP de nuestra D1 Mini, la 192.168.0.18. En tu caso deberás colocar la que te haya mostrado el comando AT más CIFSR de antes y luego Enter. Verás que muestra que se está conectando, pero nunca finaliza de cargar, ni tampoco genera error alguno. Esto es correcto, ya que iniciamos el servidor web, pero no programamos que responda nada aún. Veamos el monitor serie. Aparece este bloque de información. La primera línea dice 0, connect. 0 es el número de la conexión. Recordá que habilitamos el modo de múltiples conexiones, con lo cual desde iniciado el servidor nos conectamos con el navegador web y es la primera conexión que recibe con el número 0. Si en simultáneo abrieras otra ventana de navegador o ingresaras desde otro dispositivo, a la segunda conexión se le asignaría el número 1 y así incrementaría con cada una nueva. Por ahora trabajaremos con una sola conexión, así que la línea nos indica un estado de conectado a la conexión número 0. Debajo, en varias líneas, tenemos información de lo que se denomina el encabezado de la conexión. Esta información la envía el navegador web hacia el servidor. Luego de más IPD, aparece el 0, que es el número de la conexión. Luego la cantidad de bytes recibidos y get, que es el método para recibir información adicional mediante la dirección URL que ingresamos. Como verás aquí, aparecen varios conceptos sobre la comunicación TCP/IP.
No te preocupes si hay cosas que aún no comprendas. Te estaré mencionando la información más relevante. Luego dice la versión de HTTP, que es la 1.1. Más abajo la dirección IP de nuestro servidor e información básica sobre nuestro sistema operativo y navegador web. Todo este encabezado, como decía antes, lo envía el navegador cada vez que hace una petición al servidor web que está corriendo en nuestra D1 Mini. Para mostrar cómo funciona el método GET para obtener información mediante la URL, vamos al navegador web y coloquemos luego de la dirección la barra y la palabra prueba, de manera que quede 192.168.0.18 barra prueba. Presionaremos Enter y veamos nuevamente el monitor serie. Verás que ahora dice 0, closed y luego 0, connect. Es decir que cerró la conexión número 0 y la volvió a abrir, ya que hicimos una nueva petición con el navegador web. Esta vez luego de GET verás que dice barra prueba, con lo cual vemos cómo la palabra que colocamos luego de la barra en la dirección IP es enviada al servidor web como parte de la petición. Esta es la forma básica en que podemos enviar datos desde el navegador hacia el servidor y luego por programación podremos tomar una acción. Si volvemos al navegador web, veremos que sigue esperando una respuesta del servidor. Para desde el servidor poder enviar la información de vuelta al navegador, existen un par de comandos AT específicos que se muestran en la imagen. AT más CIP send, que tendrá dos parámetros, el número de la conexión y la longitud de los datos a enviar. Y finalmente AT más CIP close para cerrar la conexión indicada. Vamos al monitor serie para implementarlo. Escribamos AT más CIP send igual 0,4 y luego Enter. Lo que estamos diciendo es que sobre la conexión número 0 enviaremos 4 bytes de información. En el monitor verás que ahora no responde con OK. En su lugar muestra el símbolo de mayor. Esto nos indica que está a la espera de que escribamos esos 4 bytes que deseamos enviar. Entonces escribamos hola, que tiene exactamente una longitud de 4 caracteres y luego Enter. En el monitor brevemente nos muestra busy, es decir, ocupado, luego receive 4 bytes. En el navegador web verás que aún la página está en blanco. Eso es porque necesitamos enviar un comando más, el de cerrar la conexión. Lo haremos con AT más CIP close igual 0. Y ahora sí, vemos que aparece el texto hola en la página web y finaliza la carga. Perfecto, pudimos enviar información desde el servidor hacia el navegador web, logrando de esa manera completar el proceso de recibir una petición y responderla. Para que quede claro, volvamos a realizar una nueva petición al servidor. Coloquemos nuevamente la IP 192.168.0.18 y presionamos Enter. El navegador espera por una respuesta del servidor. En el monitor serie vemos el encabezado de la petición. Respondamos nuevamente con AT más CIP send igual 0,4 y ahora en vez de hola escribamos 1234, Enter y luego AT más CIP close igual 0 y vemos cómo se actualiza la página en el navegador con el nuevo texto 1234. Escribimos 1234 ya que volvimos a indicar que enviaríamos 4 bytes de información. Sin problemas podrás enviar una mayor longitud de datos. Para resumir lo visto, hemos logrado conectar el módulo D1 Mini a Arduino para que este a su vez se conecte de forma inalámbrica a nuestra red local. Iniciamos un servidor web para recibir información mediante el método GET y respondimos solicitudes, todo mediante comandos AT.
Una mención rápida a un problema con el cual puedas encontrarte al trabajar con la D1 Mini se refiere a la velocidad de comunicación. Aquí trabajamos a 9600 bps, pero el firmware que viene precargado en el módulo puede ser que esté configurado para una velocidad de 115-200. Si al hacer la conexión y ejecutar el programa a 9600 bps ves que no responde correctamente o con caracteres que no tienen lógica, entonces deberás cambiar la velocidad de comunicación. De manera muy simple, es solo cuestión de ir a la sección del setup y cambiar tanto en serial.begin como en d1.begin de 9600 por 115-200 y volver a subir el programa. Luego, al abrir el monitor serie, también a 115-200. A veces es necesario, adicionalmente, presionar unos segundos el botón de reset de la D1 Mini si ves que no hay respuesta al enviar el comando AT. Debido a que existen en el mercado distintas versiones de firmware precargado en la D1 Mini, deberás probar con estas cuestiones hasta lograr una correcta comunicación entre el módulo y Arduino. En el próximo capítulo estaremos automatizando el proceso de conexión a la red local. Con la información obtenida desde el navegador podremos activar cualquier pin digital de Arduino para encender un LED, relé o cualquier dispositivo conectado. También veremos cómo obtener información de uno o varios sensores y generar una página web que se pueda visualizar en el navegador. Eso es todo por este capítulo. Vimos una gran cantidad de información sobre la forma de conectar Arduino por Wi-Fi usando un módulo basado en el ESP8266 y algunos conceptos sobre el protocolo TCP/IP que seguiremos desarrollando en el próximo capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.